Hoy tengo una palabra para compartir con ustedes que está en el Salmo 20. Dice así el Salmo 20, desde el versículo 1 en adelante. Jehová te oiga en el día de conflicto. Mi pregunta, si estuviéramos allí cara a cara, aunque barbijo de por medio, sería, ¿cómo andás de conflicto? Y te diría, preguntarle al que está al lado, ¿cómo estás de conflicto? Por eso, aprovechá este momento, mirá a alguien que esté cerca y aunque sea con un gesto, decirle, ¿cómo está tu vida? ¿Cómo están tus conflictos? La idea es que los conflictos a veces son algo con lo que nosotros podemos batallar, a veces los conocemos claramente y a veces no tanto. Por eso hoy, creo yo, el Señor tiene una oportunidad gloriosa de ministrarnos y sacarnos en victoria en esas áreas donde a veces somos vencidos. Jehová te oiga en el día del conflicto. Si hoy es un día de conflicto, Dios tiene la salida para vos en el nombre de Jesús. Luego dice, el nombre del Dios de Jacob te defienda. El Todopoderoso hace tronar su nombre para llevar un efecto glorioso a aquel que lo está buscando. Versículo 2 dice, te envía ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. 3, haga memoria de todas tus ofrendas, acepte tu holocausto, te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegramos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda, Jehová, todas tus peticiones. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Lo oirá desde sus santos cielos, con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Y ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantaremos. Estamos en pie. Salva, oh Jehová, que el Rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Aleluya. Te invito a que hagamos una breve oración consagrando esta palabra al Todopoderoso para que cumpla con su propósito y haga el efecto que nosotros deseamos sea hecho en nuestro corazón. Padre, en el nombre precioso de Jesús, te damos gracias porque tu mano está extendida en favor nuestro. Te damos gracias, Señor amado, porque en especial en el día del conflicto, en el día donde no la estamos pasando como deseáramos, ahí está tu mano poderosa, extendida, para favorecer y bendecir todo nuestro ser. En el nombre precioso de Jesús, te doy muchas, pero muchas gracias por tu fidelidad y te doy gracias por tu misericordia. Vamos al texto. Lo primero que entendemos es que aparece allí una oración donde el pueblo ora por el rey. El versículo 1 comienza diciendo que el Señor tiene para nosotros respuesta, que el Señor quiere traer algo fresco. Dice, Jehová te oiga en el día de conflicto. El Señor no oye sin responder, como haríamos cualquiera de nosotros. El Señor oye con la intención de traer sobre nosotros la bendición. Se atribuye este salmo a David y cuando ustedes leen los comentarios lo van a encontrar, pero en realidad es claro y es muy evidente que este salmo está transcrito por él, pero la idea es que un sacerdote, el sumo sacerdote, está ministrando a David. Podríamos decir, el pastor de David es quien está ministrando, está guiando, es quien guía esta oración a todo el pueblo para ministrar a David. Lo que está haciendo el pastor es decir, oro por vos, le pido a Dios de esta manera, invito a todo el pueblo a que pueda estar orando conmigo. El pueblo entonces ora por el rey. Versículo 1 y 2, entendemos que el Señor está a través del hombre de Dios declarando que está dispuesto a oír. Nuestras palabras no llegan solo al techo ni quedan en stand-by, sino que entendemos que todo lo que pedimos delante del Señor es hecho para la gloria de Dios. Dice que el Señor te oiga y te ayude. Jehová te oiga en el día del conflicto. Esa es la idea, que podamos confesar esa victoria. En nombre de Dios de Jacob te defienda, te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga, agrega otra versión.
Jehová te oiga. Esta fue la oración hecha por una multitud de gente congregada. Basada en el uso de este pasaje, nosotros podríamos decir que lo que está pasando es que había alguien que estaba respondiendo, que estaba diciendo de todo corazón: estamos en unidad y estamos apoyando a nuestro rey en esta batalla. Quizás algo como una batalla muy poderosa como la que tuvo contra los sirios. Allí en 2 de Samuel 10 está el relato de esa batalla y de cómo se llevó adelante y cómo comenzó. Pero quiero ir al versículo 4, donde dice de 2 de Samuel 10. Entonces Hanún tomó los siervos de David y les rapó la mitad de la barba. Lo que había pasado es que David mandó a 2 personas que vayan a explorar la zona y hablar de amistad, hablar de gratitud, pero fueron maltratados. Dice que les rapó la mitad de la barba y dice, y les cortó los vestidos por la mitad, hasta las nalgas, y los despidió. De alguna manera se creó la minifalda en aquella ocasión. Lo que estamos entendiendo es que fueron humillados públicamente y volvieron con esa humillación, y eso genera una guerra entre los dos pueblos. Aquí la multitud entonces está respondiéndole al rey con el clamor: Jehová te oiga en el día del conflicto. Y yo quiero hacer tronar esta frase para que la guardes en tu corazón y para que sepas que en el día de conflicto, ahí está el Señor. En el día del conflicto, allí viene la respuesta. En el día del conflicto, Dios tiene una victoria. Vemos que esto también nos está hablando de una gran batalla, peleada por alguien mayor que David, y ese es nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de David, el Rey de Reyes. Y vemos que esta oración es ofrecida en manera profética para Jesús. Lo que está determinando entonces es que hay victoria. David estaba a punto de dirigir a Israel hacia la batalla. Necesitaba la ayuda de Dios, ya que el rey David estaba a punto de dirigir a Israel con un todo hacia la batalla. El lenguaje está lleno de referencias que apelan al Señor como el Dios de Israel. Jehová, utilizado, el nombre original es Yahvé, el nombre del pacto de Dios. Luego aparece otra manera de nombrarlo a Dios, entendiendo que ahora aparece el Dios de Jacob, recordando la práctica de Israel. Luego aparece la inspiración de entender que desde el santuario, trayendo a la mente el tabernáculo, el centro de adoración de Israel, lo que está diciendo el sacerdote en su oración y el pueblo unido en esa oración está diciendo: desde los diferentes lugares, desde los puntos que hay en mi memoria, de cada ocasión donde yo vi manifiesta tu gloria, extendé tu mano para favorecernos hoy en el nombre de Jesús. Desde Sión, agrega en otro texto, diciendo y refiriéndose a las colinas de Jerusalén, que es la ciudad del Señor. Esta palabra para santuario es simplemente santidad. Santuario y santidad en el original tienen que ver con lo mismo. Es un sinónimo utilizado también para Sión, donde está el arca de Dios, pero sin cesar aún su templo, lo que significa su presencia. Cuando entendemos lo que estamos leyendo, dice la palabra que también en la presencia de Dios hay respuesta para nosotros. Cuando la Biblia está refiriéndose ahí a Jerusalén, cuando está hablando del santuario, está hablando de santidad y de presencia. La santidad de Dios y la presencia de Dios comenzaron una obra en nosotros cuando llegamos a Jesucristo, y todavía está pendiente que sea completa.
Dale lugar a Dios, permití que su presencia te habite. En este mismo instante, el Señor está rodeándote, el templo está cubierto de la gloria del Santo y su presencia es tan real que está haciendo efecto en tus falencias, en tus debilidades, en aquello que te crea culpa, pero también está trayendo sanidad, libertad y aún te está capacitando para que te manifiestes como un guerrero victorioso y vayas en victoria donde quiera que vayas. La oración de que Dios desde Sion te sostenga es de alguna manera hacerte apto para el campo de batalla. Y eso es lo que pedía la multitud, lo que pedía el sacerdote, que Dios te haga apto para el campo de batalla. La Biblia declara que tendremos luchas, pero que Él nos dará lo necesario para que podamos avanzar en victoria, pisoteando todo aquello que se levanta para confrontarnos, y esto es en el nombre que está sobre todo nombre, el nombre de Jesús de Nazaret. También es apropiado para el púlpito de la iglesia. Podríamos decir que hay un campo de batalla y que el púlpito de la iglesia es lo apropiado para poder interpretar qué es un campo de batalla en el sentido espiritual. Desde allí es de donde se dispara todo lo que llega para hacerte libre, para sacarte de una situación dolorosa, para sanarte, para limpiarte. Y entendemos que hay una batalla detrás de todo esto y tenemos que traer esa situación a nuestro tiempo y creerle a Dios, que Dios es el mismo hoy, ayer y por siempre. Que el Señor reciba el sacrificio es otra cuestión. Haga memoria de todas las ofrendas y acepte el holocausto. Aparece ahí la posibilidad de entender que Dios no se olvida de tus ofrendas y no se olvida la calidad de ofrendas que vos das, no se olvida el sacrificio que haces vos, no se olvida la ofrenda de tiempo, la ofrenda de búsqueda, la ofrenda que das materialmente. Dios no se olvida de nada, lo tiene todo en cuenta y tiene intenciones de recompensarte. Lo que dice la oración es: Dios haga memoria de todas tus ofrendas. ¿Cuántos de nosotros estamos listos para pararnos frente a una expresión de esta? ¿Cuántos de nosotros creemos que hemos sido fieles y que Dios, si Dios hace memoria de todas mis ofrendas, allí estará mi bendición? Nos capacite Dios para arreglar alguna cosa que no estábamos haciendo bien, para tomar decisiones o para gozarnos en que Él haga memoria de nuestras ofrendas. Luego dice que acepte el holocausto. Y esto es el sacrificio. Esto tiene que ver con lo que yo soy capaz de hacer sacrificialmente para Dios. A veces gastamos horas de nuestro día, hacemos esfuerzo, a veces nos fabricamos ministerios y gastamos mucho tiempo en esto y esto no termina de dar resultado, porque justamente lo que tenemos que hacer es lo que Dios nos llamó a hacer. Cuando Dios pide que el pueblo haga holocausto, lo que dio es indicaciones de lo que Él recibiría. Y algunos de nosotros tenemos que ir delante de Dios a pedirle a Dios que nos indique qué es lo que Él quiere recibir de nosotros. Y entonces podremos entender que Él acepta nuestro holocausto. Haga memoria de todas tus ofrendas. Esta es una oración que el Señor vería si recibiríamos sacrificios, si Él también es capaz de recibirlos y a través de que nosotros los demos. Esta oración antes de una guerra está garantizando que vamos a apelar a todo lo que hemos sembrado en oración y también en lo material y también en lo espiritual para que luego entonces Dios nos dé la victoria. Entendemos claramente, hay un comentarista que dice con respecto al millá, que es esto, las ofrendas, el cual es mencionado aquí, era una ofrenda de gratitud. En raras ocasiones es utilizada para dar a entender sacrificios de sangre. Una ofrenda de gratitud únicamente en una acción de fe se puede dar antes del suceso. Aquel que da una ofrenda antes del suceso es porque le está creyendo al Todopoderoso y al Proveedor de todas las cosas. Yo sé que hoy Dios tiene algunos pendientes, pero no porque Él esté retrasando su bendición, sino que lo que está haciendo Dios es teniendo la intención de favorecer y de bendecir a cada uno de nosotros. Y en el caso de que seamos capaces de tener actitudes sacrificiales
Dios responde con mayor holgura para la gloria de Dios. Dice la palabra que haga memoria y que acepte tu holocausto. Esto da a entender que no todos los sacrificios, como veníamos diciendo, son aceptables delante de Dios, sino son ofrecidos con fe y de acuerdo a lo que era el sistema levítico. No serían recordados ni aceptados, mucho más en nuestro sistema, cuando soltamos delante de Dios aquello que Dios ha puesto en nuestras manos. El holocausto, que es el olá en el original, aquí mencionado, era un sacrificio de sangre, y la sangre de la víctima era derramada en el altar y la carne consumida. El lugar de fe era importante en el sistema de sacrificio Antiguo Testamento. Aquel traía la ofrenda, debía confiar en el sacrificio perfecto, definitivo, que Dios proveería en algún día. Aquel que todo sacrificio animal señalaba en Génesis 22:8, 22:14. Ahora aparece allí entonces la oración por aceptación del holocausto. Es muy gráfico, ya que la palabra traducida para aceptar es literalmente estime la grosura. Eso es lo que Dios está esperando de nosotros, que nosotros demos algo que para Él sea de estima, y nosotros debemos ir delante de Dios, no para cumplir, no para redondear un tiempo, sino para que Él pueda estimar aquello que nosotros soltamos en su mano. Cuando aparece el Selah en la palabra, todos sabemos que algunos le dan características musicales y así es, pero en este caso la idea en el hebreo es, para esta palabra es que aparece como 74 veces en tu Biblia, en la mía, es una pausa para pensar. Habla de una pausa de reflexión, una pausa para meditar en las palabras leídas. Quiero que puedas entonces, junto conmigo, tener esta pausa y meditar en todo lo que venimos escuchando y aún creerle a Dios por todo lo que sigue diciendo este texto. Tené esas pausas en la lectura de la palabra, tené esta pausa en particular hoy para meditar todo lo que Dios viene haciendo. Cuando soltamos una predicación, lo que estamos haciendo es construyendo un mensaje, pero más allá de la construcción del mensaje, la idea es que podamos meditar. Cuando meditamos, estamos estableciendo cimientos, estamos estableciendo columnas, lugares donde el resto de la obra se va a apoyar. Que en el Señor que el Señor cumpla los deseos de tu corazón y te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Te dé conforme al deseo de tu corazón, por lo tanto fue bueno orar. Te dé conforme al deseo de tu corazón, implica todo eso que me mostraste en tu corazón abierto de par en par en esta oración, es lo que el Señor te va a dar. Es el deseo sacerdotal, es el deseo del pueblo que acompaña en esa oración. Cuando nuestros deseos están de acuerdo con el plan y la voluntad de Dios para nosotros, podemos orar de la misma manera con confianza. Podemos también buscar a Dios para que haga nuestros deseos más y más conforme a lo suyo. En el curso del crecimiento cristiano vamos a tener que verificar nuestro crecimiento, nuestra madurez, y es necesario que podamos apelar y volver a momentos como estos, donde nos ponemos de acuerdo con Dios, donde manifestamos nuestra confianza, creyendo que Él nos va a dar conforme al deseo de nuestro corazón. Siempre va a tener que ver con que el deseo de nuestro corazón esté completamente alineado al deseo del corazón de Dios. Luego declara y cumpla todo tu consejo, ya que el consejo de David era la victoria para el pueblo de Dios. Esa es la declaración que vos tenés que hacer sobre tu hijo, sobre tu hija que están apartados, sobre tu esposo, sobre tu esposa, sobre tu finanza, sobre tus necesidades, aún sobre tu salud. Hay una confesión. Que el Señor sea el que me otorgue, el que cumpla la palabra de acuerdo a lo que yo he presentado delante de Él y he rogado para la gloria de Dios. Jesús conoció este deseo cumplido, así como consejo, mostrando su oración en Juan 17, y dice: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. El Señor estaba manifestando delante del Todopoderoso Dios que había hecho lo que le enviaron a hacer, y que esto
acarrearía, traería suma y muchísima bendición para todos los pueblos de la tierra. El apóstol Pablo conoció este consejo y deseo cumplido, mostrado por estas palabras hacia el final de su ministerio terrenal. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Segunda de Timoteo 4, versículo 7. Ahora, pasando al próximo punto, en el versículo 5, dice que el Señor conteste la oración, nosotros nos alegraremos en tu salvación. Hay un ánimo y un deseo de victoria que seguramente inspiraría y fortalecería a cualquiera de nosotros si estamos por salir a la batalla. Luego dice, alzaremos pendón en nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Creemos que sos sabio, creemos que sos maduro para pedir y por eso te respaldamos y te apoyamos y creemos que Dios te va a dar algo glorioso. Nosotros nos alegramos en tu salvación, comienza diciendo, esta era la confianza que el pueblo tenía en el éxito del rey David. Tenían tanta confianza en la liberación de Dios que ya habían alzado pendón de celebración de júbilo. Estaban levantando una bandera de victoria, estaban plantando, estaban a punto de darle comienzo a la parte festiva antes de ir a la batalla. Lo que estamos entendiendo entonces es que el Señor nos está enseñando hoy que al estilo del sacerdote y el pueblo en esta administración, nos podemos alegrar en la salvación, no solamente la salvación de un episodio, de una situación como era el caso de David, sino entender que Dios tiene y vida eterna para cada uno de nosotros. Aún hoy podemos alzar pendón, y esto es levantar bandera de victoria, allí donde estamos, aunque todavía nuestros ojos y nuestros sentidos no puedan comprobar lo glorioso de Dios en el área que hemos presentado, pero ya viene, y la fe nos hace dueños de Dios en el nombre de Jesús. Aquí el alzar perdón significa la victoria de Dios por sobre el enemigo, eso es lo que está explicando la palabra. El pendón, entonces decíamos, es una bandera que desafía al enemigo o que muestra el triunfo para la gloria de Dios, quien nos ha dado la victoria. Que conceda sus peticiones, habla de nuevo de una oración, de la confianza de Dios, la confianza en Dios para saber que concederá esas peticiones al Rey, más máxime, si estamos 2 o 3 en su nombre, estamos juntos al sacerdote, todos juntos orando y clamando, el Rey nuestro tiene la victoria. Esto fue cierto tanto en David como el hijo de David, el rey de Israel, el rey de reyes. Jesús oró por el éxito de su obra en la cruz. Fue impensable que el Padre no respondiera a la petición de su Hijo. Que podamos tomar ese criterio, que podamos manejar con ese nivel de fe nuestro clamor. Y cuando vayamos delante de Dios, ni siquiera pensemos en opciones. Dios concede de acuerdo a sus riquezas en gloria. El triunfo del ungido del Señor es lo que deberíamos anotar ahora y avanzar en este pasaje, desde el versículo 6 en adelante. Dice, el Señor salva a su ungido. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Lo oirá desde los santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Entendemos entonces que hay una declaración. Ahora conozco. Todo el pueblo, el sacerdote, todos estaban declarando que había algo en la atmósfera, algo estaba pasando, había una revelación de algo grande que Dios estaba haciendo. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Aquí el rey David expresó gran confianza de que Dios contestaría las oraciones de su pueblo. Dios salvaría, rescataría al rey, a su ungido. Cuando hay esa oración, yo espero que ahora al final de la prédica haya una oración con clamor, una oración que no medita, no piensa, no calcula lo que hay alrededor, sino que pone en manifiesto la fe, hay batallas ganadas. Y esa oración hace que muchos de los que están oyendo, que muchos de los que están siendo receptores de ese clamor, puedan entender que lo que está sucediendo en el ambiente me está llevando a un nuevo nivel, que me está alcanzando gracia, que estoy siendo rescatado, que estoy siendo ungido. Lo que está diciendo entonces
David es que esa gran salvación ha llegado a él y hay una confianza que lo lleva a declarar que esta oración sí tiene sentido. Así como muchas veces hemos recibido oración de alguien que nos ministra y hemos dicho, se manifestó el poder de Dios, se sentía algo en esa oración, así estaba pasando con David. Su ungido, al decir su ungido, David se refiere a sí mismo como rey. Su ungido al mismo tiempo también se entendió de que llegaría un ungido definitivo, el rey perfecto de Israel, el Mesías, el Cristo, nuestro Señor. El verbo salva viene de la misma raíz que victorioso, que puede de alguna manera ceder a la traducción de que el Señor dará la victoria a su ungido. Quiero declarar que por la unción del ungido, nuestro Señor, la unción está en tu vida. Sos escogido de Dios, sos guardado y separado para Él, y ahora Dios tiene victoria sobre tu asunto, tiene victoria sobre tu vida. Le creemos a Dios por esto y todo lo que tiene preparado para nosotros. El Señor dará la victoria a su ungido en el nombre de Jesús. Amén. Mire, también aparece ahí en el Salmo 20, versículo 6, en el Salmo 20, versículo 9. Hablan justamente de la palabra ungido y viene de la raíz del hebreo, que tiene que ver con mencionar el nombre de Jesús. Es la misma. Y creemos que el Señor está soltando un mensaje a través del tiempo, desde el Antiguo Testamento, para vos, que hoy estás en Luis Guillón, que hoy estás en alguna ciudad de Buenos Aires, que hoy estás en Argentina, escuchando la palabra de Dios y creyéndole al Señor de que Dios tiene un mensaje precioso para vos y te ha convocado. En verdad que Jehová tiene preparada para su ungido grandes cosas. Dice la palabra que estuvimos leyendo que el Padre salvó al Hijo del pecado. Entendemos que también el Padre salvó al Hijo de la soberbia. El Padre salvó al Hijo de la confianza propia. El Padre salvó al Hijo de la duda. El Padre salvó al Hijo del fracaso. El Padre también salvó a su Hijo de la muerte. Y ese es nuestro Señor. Entendemos y creemos con todo nuestro corazón que Dios tiene planes gloriosos y de eternidad para cada uno de nosotros. Lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Esto confirma y refuerza la idea de que Jehová salva a su ungido. El hecho salvo porque se le oirá, Dios no se mantiene en silencio, sino que para con su ungido hay respuesta. Pidámosle a Dios ser contados dentro de los ungidos, ser contados dentro de aquellos que alcanzan preferencia por la gloriosa presencia del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. De hecho, que tiene que ver con salvo desde los cielos, Dios oye y envía ayuda desde su trono, y desde su trono está siendo soltada en este mismo instante sobre tu vida la bendición. Cuando vamos al punto de que fue hecho salvo con poder y con potencia salvadora, entendemos que ese es nuestro destino. Dios tiene para nosotros salvación y vida eterna. Hecho salvo con habilidad y con favor, con la potencia de su diestra. Y está diciendo que Dios tiene mucho para hacer a través de nuestras vidas. Imposible que alguien pueda presentarse con potencia si el poder de Dios no está en nosotros. A través del poder de Dios vas a lucir la gloria donde quiera que vayas en el nombre de Jesús. Cada uno de estos fue verdad para el rey David y tenemos que meditar en esto, pero una manera perfecta y más cierta para el hijo de David, el ungido definitivo del Señor, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Hay alguien que estuvo por encima de cualquier otro personaje en la Biblia, y ese es nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, y a Él le damos honra, a Él adoramos. Debemos confiar en ese nombre, y dice el texto en el versículo 7, confiando en el nombre del Señor. Y dice, estos confían en carros y aquellos en caballos, pero la confesión de quien estaba en unidad y en respuesta con el resto del grupo fue, mas nosotros del nombre de Jehová, nuestro Dios, tendremos memoria. Nuestra confianza no está en lo que al ojo del hombre parece confianza,
Nuestra confianza está en nuestro Señor. Nosotros tendremos confianza en el Todopoderoso Dios. Haremos memoria, porque lo que Él comenzó fielmente hace un tiempo atrás, fielmente lo va a completar. Estos confían en carros y caballos, decía la Biblia. David sabía que los reyes de su pueblo usualmente podían depositar esa confianza y los reyes de otro pueblo depositaban la confianza justamente en estos medios, en la fuerza humana y en los caminos en los que a menudo son expresados en carros y caballos. Nosotros, ¿en qué estamos depositando nuestra confianza? ¿Dónde está tu confianza? ¿En tu trabajo? ¿En la sabiduría que tenés? ¿En el conocimiento? Peor, en tu ministerio. ¿En qué está tu confianza? Nuestra confianza debe estar en el Señor. Parte de la razón por la cual David se rehusó a confiar en carros y caballos fue porque Dios se lo había ordenado en la ley de Moisés. Allí ya se había hablado claramente que no se permitía el uso de caballería para jalar carros de guerra. Deuteronomio 17, versículo 16. Tendremos memoria, dice la palabra. David puso un gran contraste. Estos confían en esas cosas, mas nosotros confiamos en Dios. Cuando dice que tuvo memoria, lo que tenemos que entender es que este es el tiempo de hacer memoria, el Dios que tenés, que nada te seduzca, que nada te obnubile, sino que podamos entender que el verdadero poder está en el nombre de Jesús, y ese es nuestro Señor. La guerra espiritual en la cual todos somos llamados, el primer paso necesario para la victoria es renunciar a toda confianza para la victoria, es renunciar en toda confianza en la sabiduría, toda confianza en la fuerza natural o en la que tenga el mundo para proponer, y recordar que no podemos hacer nada sino por el nombre, por los méritos, por medio de la potencia de Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Dios. Entiendo claramente que para este tiempo el Señor está hablando de poder interactuar de una manera más profunda, una manera más alta, y para eso necesitamos generar este cambio en nuestro corazón. Más bien, el hombre habla del comprensivo carácter de Dios, es una expresión de su fidelidad a su pacto con Israel. El hombre del Señor es una torre fuerte, el justo correrá a él y será salvo. Entiendo que en ese nombre tenemos la victoria. Vayamos hacia el Señor. Ya versículo 8 y 9 dice: el triunfo de aquellos que confían en el Señor, ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantaremos y estaremos en pie. Salva Jehová, que el Rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos. Estamos en pie. La confianza de David en Dios podría ser justificada en muchos fundamentos, pero uno de ellos era sencillamente fundamentos prácticos, confiando en la obra de Dios. David lo vio. Aquellos que confiaban en carros y caballos y flaqueaban, terminaban cayendo. Aquellos que tenemos memoria del nombre del Señor, nos levantaremos y estaremos en pie. Muchas veces los ojos de David habían visto terrenalmente el cumplimiento de esta palabra, y muchas veces nuestros ojos, si permitimos que el Espíritu Santo nos ministre hoy, nos va a mostrar cuántas veces aquellos que merecían o que creían tener las condiciones para llevar adelante una victoria no pudieron obtenerla porque no depositaron la confianza en el que todo lo provee, en nuestro Señor. Salva Jehová, que el Rey nos oiga en el día que lo invoquemos. El rescate del cual David confiadamente cantó aún no había llegado completamente. Él aún necesitaba clamar: salva Jehová. Él aún tenía su confianza en que el Señor contestaría. Este es el lenguaje de fe, no después de la batalla, pero sí antes. Yo estoy entendiendo que Dios hoy nos está invitando a que tengamos este lenguaje de fe,
que comencemos a declarar la victoria cuando todavía no la podemos tactar, que comencemos a declarar la victoria cuando percibamos que cuando Dios interviene, algo glorioso va a pasar. Este lenguaje entonces nos coloca en otro nivel. La frase final, literalmente, en el día que lo invoquemos, hace eco al versículo inicial. En el principio comenzamos diciendo, Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre de Dios de Jacob te defienda. Luego a la frase final, hace hincapié en que en el día que lo invoquemos, quizás el día donde generalmente invocamos a Dios es en el día del conflicto. Que hoy podamos aprender de esta lección y a través de resolver esto, guardemos en nuestro corazón que el Todopoderoso ha vencido a través de Jesucristo y en Él tenemos la victoria. Te invito a que hagamos una oración juntos. Voy a invitar a Zulma a que me acompañe en esta oración y vamos a pedirle a Dios que Él esté haciendo una obra gloriosa en cada una de las vidas. Padre amado, es en el nombre precioso de Jesús que creemos con todo nuestro corazón que lo que comenzaste fielmente lo vas a completar. Creemos, Señor amado, que en el día del conflicto, el nombre del Dios de Jacob nos va a defender. Él nos va a enviar ayuda desde el santuario, desde Sion nos va a sostener. Dios amado, entendemos que somos destinatarios de tus bendiciones, de tu cuidado, y te rogamos, Dios, que si hasta hoy no tenemos memorias para contar, memoria de las ofrendas en vos, podamos desde aquí en adelante, a través de tu gracia y de tu amor, ser aquellos que vos uses para la gloria de tu nombre y fluyamos para poder llevar adelante una vida de dar, de ofrendar en el nombre de Jesús. Gracias, y nuestros holocaustos sean aceptados en el nombre de Jesús. Señor, rogamos, tú nos des conforme al deseo que hay en nuestros corazones y cumplas el consejo que estamos llevando delante tuyo. Señor, estamos creyendo que nos alegraremos en tu salvación y alzaremos bandera de victoria, pendón delante de aquellos que se levantaron para humillarnos. Señor, estamos creyendo con todo nuestro corazón que ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantaremos en pie. El Señor es quien salva, el Señor es quien oye nuestro clamor en el día que lo invocamos. Gracias Señor. Amén. Amén, amén. Dios nos bendiga, iglesia, y bueno, el domingo próximo confiamos que vamos a estar juntos para la gloria de Dios. Dios les bendiga. Un beso en el Señor. Abrazo grande a cada uno.